Los extraditables se han ofrecido a El precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista. Ministro de Justicia, doctor Rodrigo General de la Policía Colombiana fue completamente Parte de la historia reciente de Colombia está escrita sobre los miles de muertos que dejó la guerra sangrienta contra el narcotráfico, cuando el país vivía la época más violenta que se recuerde, donde explotaron aviones y edificios. El Estado colombiano desplegó un operativo policial nunca antes visto que dio muerte al hombre más buscado del mundo. Medellín se dividió para despedirlo en diciembre de 1993. Pablo Escobar, sin duda, era un hombre que tenía un halo distinto, especial. Incluso usted ve el día del entierro y lo acompañó mucha gente. Estaban los buses acompañando el féretro y demás. Él tenía un arraigo popular, sin duda, porque era un personaje que vendía, que transmitía y además que regalaba plata. En el techo, el jefe del cartel de Medellín se desplomó con el rostro desfigurado por las balas. Cuando muere Pablo Escobar, yo recuerdo que lo estaban bajando del tejado y estaba la hermana de Escobar. Y la periodista le preguntó a la hermana, ¿usted cree que ya se va a acabar la violencia en Colombia, el narcotráfico? Y la hermana le preguntó como irónicamente, venga, dígame la verdad, ¿usted cree eso? ¿Usted cree eso? Y ella dijo ingenuamente, yo creo que sí. ¿Qué pasó? Colombia, casi 30 años después, continúa siendo el principal productor de cocaína del mundo. Se pensó que su caída pondría fin a una era de violencia y corrupción y que su historia quedaría proscrita y olvidada. 30 años después, su rostro es un ícono criminal y de la cultura popular, una figura violenta que sigue enquistada en las capas más profundas de Colombia. El rockstar del mundo del narcotráfico. Minero no tiene vínculos con el narcotráfico. No sabemos ni quién es él, únicamente nos regaló un barrio. Podríamos decir que casi fue como un actor político. Penetró, digamos, a todas las capas de la sociedad. Que renuncie porque yo estoy dispuesto a presentarme personalmente en el Congreso de la República y a enfrentarme con él. A esta hora son un poco más de las 9 de la mañana en Colombia y la situación es muy confusa. Pues era un estado completamente derrotado por el terrorismo de Pablo Escobar. Tristeza, lágrimas, amargura. Lo que se le atravesara lo asesinaban. Esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista. Pablo Escobar es el asesino más grande que ha tenido este país. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Que le mató la mamá y los primos y hasta el hijo de puta de marica cree que es porque es policía que sigue el primo mío de ese hijo de puta, ¿ok? De todas maneras, el que ríe último ríe mejor. ¿Cómo estás? ¿Bien o no? ¿Qué tal? Bienvenido al mejor barrio de Medellín. ¿El mejor barrio de Medellín? Claro, el más tranquilo. Calidad de vida, transformación. Este mural hace parte pues como de la gratitud que nosotros tenemos hacia Pablo Escobar. Hicimos ese mural para mantener viva la memoria. Es que es apenas lógico que si usted va al barrio Juan 23,
digamos que venera a Juan 23, pero estaba el barrio Pablo Escobar, que le hagan homenaje a Pablo Escobar. A pesar de que mandó matar mucha gente. No nos consta nada de eso, solo somos testigos de que nos dio una casa para vivir. A diferencia del resto de Colombia, la figura del narcotraficante más famoso de la historia es respetada en este lugar. Aquí aún le dicen el patrón o don Pablo y recuerdan que sacó a 400 familias desde los basurales del barrio de Moravia para instalarlos en estas casas de concreto en las alturas de Medellín. Don Iván, ¿cómo está? Bien, señor. ¿Es cierto que usted es fundador de este barrio? Sí, señor. ¿Sí? ¿Hace cuánto? Llevamos casi 40 años ya viviendo aquí en el barrio. Este barrio lo formó una corporación que formó Paulos, de 6 personas. Medellín sin tugurios. Medellín sin tugurios. ¿Con qué fin ese nombre? Que no hubieran tugurios, sino que casas de techo, de casas de concreto, arregladas en adobe. Él era una persona muy honesta, muy seria, pues así, pues que a uno no le preguntaba por nadie, ni uno le podía preguntar nada. Y yo llegaba a él, ¿cómo está don Pablo? Ah, bien, don Iván, vean, los regalos, 300 para el barrio suyo y 300 para el basurero, para Moravia. Ah, bueno, señor. Esa era toda la conversa. Manéjense bien, no se roben las casitas, procuren de que nadie se salga de allá, que nadie venda las casitas ni las regale. Los tiran en el altar los dos. ¿Y les reza? Ellos me ayudan mucho a mí. ¿La cuidan a usted? Me ayudan. Yo me voy a acostar y siempre le digo, don Pablo, que Dios te perdone lo malo que hayas hecho y que te haya anulado algo, porque nosotros tenemos mucho que agradecerte que me sacaste. A mí me sacaste con mis hijos de un pantanero. La seductora influencia de la plata narco les dio casas y canchas de fútbol. En un comienzo fueron 400 viviendas y ya son 4.000 en el barrio, que cuenta con un jardín infantil, el primer edificio que construyó el Estado colombiano, ausente en este lugar por más de 30 años. Aquí hace años no hay una muerte violenta, no hay un desplazamiento. Aquí convivimos entre vecinos. Y la otra es que pues ya el Estado está invirtiendo, ahí hicieron esa gran obra para los niños. Nosotros queremos transformar la comunidad, y qué mejor transformación que agarrar desde la primera infancia. Digamos que este era el equipo de trabajo de Pablo Escobar, sus hombres más cercanos, sus colaboradores, sus socios, sus amigos. Con ellos fue que él conformó lo que llaman el cartel de Medellín, que eso es una realidad, es que eso no hay que ocultarlo. Pero nosotros tenemos un sueño, que en 20 años, niños que están formando en el buen comienzo, estén acá plasmados en este mural. Sacarlo de ellos. Claro, aquí hay el que mató 200, el que mató 100, el que mató 300. Ahora, Entonces, discúlpame, ¿cómo se le puede explicar a la gente de tener un mural con personas que mataron a otras personas? Me refiero, ¿ustedes lo pintan a ellos como algo positivo o como algo...? No, como parte de la historia, pues cada quien lo interpretará. Esa es parte de lo que ha sido Colombia, porque es que aquí aquí es más fácil hacer, como que es más fácil armar un grupo armado, era más fácil armar un grupo armado que hacer una escuela. Era más fácil armar una escuela de sicarios que armar una escuela de niños. La histórica ausencia del Estado colombiano en zonas y barrios populares permitió que ladrones, marimberos y esmeralderos se transformaran en grandes narcos y benefactores de comunas. Pablo Escobar lideró una generación de criminales que tenía el control del 80% de la droga que se enviaba a Estados Unidos.
De 5 líneas de cocaína que consumían los norteamericanos, 4 las suministraba el cartel de Medellín. Se hicieron inmensamente ricos ante el complaciente silencio de muchos políticos, empresarios y uniformados. El contrabando, la delincuencia y el narcotráfico sobre todo presentó una posibilidad de movilidad social para gente de muchos lugares tradicionalmente de abajo, Pablo Escobar incluido. Mucha gente estaba feliz con los narcotraficantes porque tú tenías una hacienda, por ejemplo, y entonces llegaba el narcotraficante y te decía, le ofrezco 4 veces el valor comercial de su hacienda. Y pues la persona decía, uy, buenísimo, pues va a ser el negocio de mi vida, y la vendía feliz. ¿Cuál fue el gran problema? Cuando estos personajes advenedizos, emergentes, los mágicos les decían, ¿no? Empezaron a aparecer y a querer convertirse en parte de la élite establecida. Realmente nos interesa su plata, pero no nos interesa salir en la foto con usted, ni que usted entre a nuestro club, ni nada por el estilo. 8 por la negativa. Sí había realmente una doble moral en muchos sectores de la élite colombiana, de la política, de la economía, del empresariado. En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. Medellín hoy es una ciudad admirada por su tecnología y moderno transporte, aunque para quienes la visitan es evidente la herencia estigmatizada de las motocicletas. Ese ruido retrotrae los tiempos de plata y plomo de Pablo Escobar. Esta moto tiene una historia muy peculiar. Si te das cuenta, esta moto está pintada la mitad de rojo y la mitad de negro. Pablo inició sus malas andanzas robando bancos. Entonces, cuando entraban a un banco y lo robaban y se volaban, la gente que estaba al lado derecho decía que la moto en que se habían ido era negra. Y los que estaban al lado izquierdo decían que la moto era roja. Cuando llegaba la policía, todos los llamaban a un solo sitio. Y empezaba la confusión entre el negro, rojo, negro, rojo, negro, rojo, y no se ponían nunca de acuerdo. Los miles de sicarios salidos de los barrios del poderoso jefe narco transformaron para siempre la sociedad paisa y colombiana a punta de metralletas. El narcotráfico cambió el lenguaje, se estereotipó a las mujeres más bellas y famosas que fueron amantes de estos criminales e incluso la arquitectura se acomodó al descontrolado poder de los carteles. ¿Se podría tomar una foto con los chicos de Cali? Claro que sí, con todos. Aprovechamos para meterlo en una fosa común que tenemos acá que no hemos estrenado. Una cultura que conoce como nadie Nicolás, el sobrino de Escobar y dueño del museo narco más visitado de Medellín. Cuando se construía una casa o se construía un sitio para uno resguardarse, lo normal era que hubiera conexiones entre las casas, diferentes conexiones. ¿Estás hablando de una casa a otra casa? ¿Estás hablando de casa narco o casa normal? Todas. Ya. O sea, normalmente, si yo por decir algo tenía un apartamento o un penthouse, también tenía la opción de bajar del penthouse al piso de abajo sin que se dieran cuenta que el otro apartamento de abajo también era de nosotros. O sea, había que siempre tener la posibilidad de uno poderse esconder de los enemigos de la época. Pablo, tú lo podías ver ganar $1.000 millones o perder $5.000 millones y nunca lo veías que se saliera de casillas. No era de grandes carcajadas y tampoco lo amedrentaba absolutamente nada. Iba por el mundo y sabía precisamente lo que quería. Él, por supuesto, con toda la plata que tenía, con cierto carisma que tenía también en los sectores populares, pues fue impulsado a participar en política y pues claro, le dañaron la cabeza y de pronto le dijeron, no, Pablo, es que tú eres un líder, tú puedes ser presidente de Colombia, y lo metieron a ser representante a la Cámara, obviamente sin tener ni idea del funcionamiento del Estado.
Pablo Escobar tenía también una ambición y tenía una visión sobre el poder tremenda, y tenía una seguridad de que el hecho de tener plata le daba la posibilidad de hacer lo que le diera la gana. Pablo Escobar, a diferencia de muchos otros, quiso llegar al poder, fue político. Llegó al Congreso, o sea, algo muy diferente a los otros, ¿no? Los otros hicieron sus negocios, se enriquecieron, pero Pablo Escobar quiso llegar mucho más. Colombia parece convivir hoy y siempre con Dios y el diablo. Solo así se entiende que su escritor más universal comparta el mismo interés que un criminal al que se le atribuyen 5.000 asesinatos, que un pueblo alegre haya estado a un paso de ser un narcoestado hace 40 años. Gracias. Compañero. Claudio Arevalo, de la televisión chilena, ¿cómo está? Jaime Humberto García Romero. ¿Le dicen zapatero usted? Zapatero soñador. Zapatero porque soñador. soñar no cuesta nada. Facilitar la participación de todos en las decisiones que nos afectan. Esa Colombia de los tiempos de Pablo Escobar no logra dejar atrás el estigma de la corrupción. Si hace 30 años se estimaba que 7 de 10 policías tenía vínculos con el narcotráfico, los cálculos señalan que hoy 16.000 millones de dólares caen cada año en manos corruptas en este país. Hace 40 años ingresó un narcotraficante como representante de Colombia, ¿no? Del pueblo colombiano. A 30 años de su muerte, ¿sigue generando un legado? ¿Hay un legado de...? No, sí, quedó. O sea, ahí quedó una semilla la cual no se ha podido terminar. Los hechos que están sucediendo están mostrando exactamente lo mismo, pero ya como por debajo de la mesa, ya aparentan mucho ser nuestros representantes, pero están vinculados también con el proceso del narcotráfico. En la campaña política, la corrupción fue la palabra. En la pasada campaña electoral de presidencia, la corrupción fue la palabra. Incluso el que quedó segundo en las elecciones, solamente con esa palabra, con repetirlo, estuvo a punto de ser presidente de la República. Yo tuve oportunidad de entrevistar a uno de los comandantes, al comandante de las autodefensas gaitanistas de Colombia, que fue extraditado, y él mismo decía que cualquier futura negociación o conversación con cualquier actor armado en este país, el narcotráfico tenía que ser un punto central, porque si no iba a seguir. Y él decía, mire, el narcotráfico produce mucho dinero, dinero fácil, y decía dinero para todo el mundo, es que esto da demasiado plata. Nuestro movimiento, como le dije anteriormente, tiene programas sociales, cívicos, deportivos y ecológicos. Aquí estuvo sentado como congresista suplente Pablo Escobar, que públicamente decía ser un empresario. Ante el silencio cómplice, solo unos pocos valientes, como el político Luis Carlos Galán y el director del diario El Espectador, Guillermo Cano, alzaron la voz ante el peligro. El principal enemigo de Escobar fue el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Ministro de Justicia, doctor Rodrigo Lara Bonilla. Era el único del gobierno capaz de levantar la voz, denunciarlo directamente, denunciar a Pablo Escobar, denunciar los negocios oscuros que tenía, el oscuro poder mezclado en medio de la sociedad, en donde nadie se atrevía a poner el dedo en la llaga. Guillermo Cano sí empezó desde su libreta de apuntes, que era su columna semanal, y en los editoriales en general, y digamos en la guía hacia las investigaciones del periódico, de advertir
lo que venía por detrás. Pero digamos que el punto culminante fue cuando ya Pablo Escobar estaba como congresista y empezó una batalla contra Rodrigo Lara, ministro de Justicia en aquel momento. Que renuncie porque yo estoy dispuesto a presentarme personalmente en el Congreso de la República y a enfrentarme con él para que demuestre las acusaciones que ha hecho contra mi persona. Y diciéndole que él era un empresario, que su dinero era producto del trabajo y de un negocio lícito. Y salió ante los medios a amenazar, a enfrentar a mi padre, a decirle que le demostrara lo que estaba afirmando, porque lo iba a denunciar penalmente, ¿no? Por eso que estaba diciendo, por difamar, por manchar el buen nombre de Pablo Escobar. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. De lo contrario, voy a proceder a denunciarlo penalmente ante las autoridades y ante la justicia colombiana. Y Guillermo Cano recordó haber visto ese rostro de ese congresista y se metió con su editor judicial en los archivos del periódico y encontraron una vieja historia de un caso de narcotráfico en Medellín en el que él fue preso. Publicó eso y en ese momento él tuvo que renunciar al Congreso, perder, digamos que una carrera muy prominente que llevaba en la política. Entonces ese fue como el momento en que cortó ese paso en el que Escobar iba ascendiendo en la carrera política. La clase política colombiana es el ejemplo perfecto de la doble moral. Yo no sé del mundo, pero de Colombia sí es una cosa terrible. Entonces, claro, lo usaron y después se lavaron las manos. No tenemos nada que ver contigo, eres el peor enemigo de este país. Y lo que nadie se esperaba es que Escobar, si fuera capaz de enfrentarlos a todos de esa manera. Nos dedicamos a darle a los políticos, a quemarles las casas y hacer una guerra civil bien berraca, entonces nos tienen que llamar al diálogo de la paz y arreglamos con todo el mundo y se nos arreglan los problemas. Sí tengo dentro de mi cabeza escuchar a todos los trabajadores de Pablo decir que ya estaba dada la orden para acabar con la vida de Rodrigo Lara Bonilla. ¿Nunca se arrepentía de dar una orden de muerte? No. Pablo cuando daba una orden era una orden y punto. Esto es lo que hay que hacer ya. Yo no busco, y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. San Simón Apóstol fue el último legado de Pablo Escobar en su barrio, una parroquia a la que nos impiden el acceso un día lunes, el mismo día escogido por el criminal para un asesinato que cambiará la historia de Colombia. Por Cristo, con Él y en Él. Ustedes no tienen derecho a grabar aquí. Escúchame. Ustedes no son de Él. Adiós. Ya. Respeta a la iglesia. Respeta a la iglesia. No me grabes. No me grabes. El demonio, como un león rugiente, ronda detrás de cada uno de nosotros buscando presas para devorar. Y ahí está, precisamente. ¿Ves? Con Jesús no pudo, con nosotros podrá. Pablo Escobar era un personaje, yo diría, dual, porque es que él por la mañana iba a la iglesia a pedir milagros y por la tarde a poner carro bombas. Y al anochecer del día de ayer fue asesinado el señor ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.
El cuerpo sin vida del ministro de Justicia fue colocado en cámara ardiente. Alguien que muy especial, pues fue un impacto muy grande para toda la sociedad. Ver personas llorar el día de su entierro. La señora Nancy de Lara recibió el pésame de los miembros del gabinete, así como las más sentidas condolencias por el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla por parte de Pablo Escobar. Es que la extradición de colombianos al exterior empezó a hacerse efectiva. Ese fue un error terrible. Entonces, claro, partió en dos la historia de Colombia, porque es el enfrentamiento del Estado contra el narcotráfico, que se empezó a ver ya como el peor mal, como el diablo, como la cosa más terrible. Pidiendo billete y creen que eso no es huevo, creen que porque uno ha estado calmado es que no tenemos con quién pelear. Estos bobos hijueputas, bobos maricas. Por primera vez, Pablo Escobar y el resto de los narcos sienten el miedo de ser extraditado a Estados Unidos. La violencia se toma las calles, matan a jueces y a más de 500 policías. Se instala la horrible tradición de las bombas. Una de las primeras víctimas del grupo Los Extraditables fue el director del influyente diario El Espectador. Último minuto, noticias de último minuto. Acaban de buscar a Guillermo Cano saliendo del Espectador. Yo estaba oyendo un partido de fútbol ese día y de pronto pararon la transmisión y contaron que habían atentado, no, todavía no, que había muerto. Y ya cuando íbamos camino a donde estaban en la clínica, pues ya oí el extra también de que había fallecido. Una lamentable noticia para todos los colombianos. A los 61 años muere el comunicador y periodista Guillermo Cano. Un día en que por 24 horas, por la muerte de Guillermo Cano, se silenciaron todos los medios para que la sociedad se diera cuenta de lo que estaba pasando. De alguna manera en tono de burla, pues que cada vez que pasaba un avión los reactores silbaban en la redacción de que ya iba a caer la bomba encima, y finalmente llegó, no del aire, pero llegó la bomba también en ese 89. Atención Colombia, el terrorismo no da tregua. A las 6 de la mañana, un camión cargado con explosivos atentó contra el diario El Espectador. El gobierno ha incrementado la vigilancia de los edificios públicos y sobre centenares de personalidades susceptibles de ser secuestradas o asesinadas. Era un ambiente de zozobra permanente. Y cuando estalló la bomba, pues sí, digamos, fue un momento como límite de si lo iba a lograr, ¿no? Un juez que firmó una providencia en contra de Escobar y tuvo a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde era asesinado por el propio Escobar. Esta ola de asesinatos provocó el disgusto entre los magistrados colombianos. 4.600 jueces del país presentaron sus renuncias antes de manifestar ayer en las calles de Bogotá. Y había un rumor permanente, y era el rumor de que se podía salir hasta tal hora. Y era un rumor muy atendido, porque es que se materializaba todos los días, es que los muertos estaban por todas partes. Medellín tuvo dramas en los que, por ejemplo, en un sitio aquí que se llamaba La Cola del Zorro, que es una subida como hacia cerca del aeropuerto, usted encontraba letreros que decía prohibido botar cadáveres acá. O en la policlínica, aquí donde atendían las urgencias, en la puerta de la entrada de la policlínica decía solo casos de vida o muerte. Me mato la mamá y los primos y hasta el hijueputa ese marica cree que es porque es policía que si yo tengo miedo a ese hijueputa, ¿o qué? Estamos y continuaremos en la lucha
La guerra es contra Colombia entera, contra la democracia. No vamos a permitir que caigamos bajo la tiranía sangrienta de los narcoterroristas.